Entonces conviene recordar quizá un poco dónde nos habíamos quedado antes de Navidad, ¿verdad? Porque el itinerario, un poquito estamos siguiendo la historia de la iglesia el año pasado, ni más ni menos, ¿eh? Y entonces es bueno recordar aquello. Comenzamos evidentemente con la fundación de la iglesia, avanzamos a lo largo de los siglos y llegamos hasta concretamente la época de, por ejemplo, aquí en España, la Reconquista. Un punto auge de ese rango. Don Pelayo inicia la Reconquista española, unos dicen que en el 718, otros en el 722, pero bueno, lo que seguro es que los musulmanes, los árabes entraron en el 711, ¿no? La batalla de Guadalete. Carlos Martel vence a los árabes y salva a Francia en el 732. Por tanto, la cristiandad se va configurando, ¿verdad? El Papa nombra a Pipino el Breve como rey de los francos en el 752. Era el hijo menor de Carlos Martel, y ya nos quedamos delante de la perspectiva carolingia, que es el siglo IX, realmente, con la coronación de Carlomagno en la Navidad de 1800. Bueno. Sin embargo, aunque vamos a ir a partir de ahí a analizar lo que es esa época que comienza con furores y con resplandores, mejor dicho, que parten de la iglesia, de la sangre de nuestro Señor, que se van irradiando por la cristiandad para civilizar los pueblos bárbaros, ¿verdad? Que con tanta energía, con tanto ímpetu que traían, y sin embargo, pues con todas las brutalidades, las barbaridades, con sus ídolos, con sus religiones paganas, que eso fue todo un proceso muy largo. Tanto es así que a veces hoy en día, cuando algunos hablan de la Edad Media, dicen, no, pero claro, qué época de locura, de barbarismo, claro, también había eso, pero es que nadie educa a un niño sin respetar un proceso. Es imposible que un niño, un bebé, llegue a la adolescencia o a la juventud de la madurez, si no se le va enseñando cómo hay que comportarse, cómo hay que comer, sentarse en la mesa, cómo hay que trabajar. Máxime con un pueblo entero, pueblos enteros. Entonces, la Edad Media tuvo un comienzo muy duro y muy difícil. Tuvo un auge y tuvo una decadencia. Sin embargo, en ese auge se contempla, lo que vamos a ver aquí a poco, todo ese bagaje, tanto cultural, fruto de la labor de los monjes, de la iglesia, de los clérigos, y tantas personas que, vinculadas a la iglesia, quisieron expandir la cultura, la religiosidad, ¿verdad? Todos los monasterios, los hospitales, las universidades, en fin, todo aquello. Por tanto, aquellos que dicen, criticando esa época, pues lo hacen desde una postura muy unilateral y con falta de conocimiento realmente, ¿eh? Porque todo tiene su proceso y hay que considerarlo así. Bueno. La característica de la Edad Media, al respecto de lo que nos toca, que es historia de la Iglesia, se puede resumir en un predominio del pontificado y de todos los religiosos. O sea, la figura del Papa adquiere su auge en cuanto a consideración, en cuanto a realce social frente a los reinos cristianos en la Edad Media. Entonces, eso va creciendo hasta llegar a la constitución de los estados pontificios y de propiamente el Sacro Imperio. Son como dos columnas que tenemos. En medio de eso se da el cisma de Occidente, ya hacia el final de la Edad Media, los Aviñón, los papas de Aviñón, son 39 años, se traslada la sede pontificia de Aviñón. Vamos a ver un poquito esto. No, lo vamos a ver, mejor dicho, esto el mes siguiente. Pero apenas anunciarlo. Toda aquella política del rey de Francia, con Felipe el Hermoso, de querer forzar que hubiese cardenales franceses, tanto así hubo un concilio que de 16 cardenales electores, que poquito, ¿no?, comparado con lo que hay hoy en día, 10 eran franceses. Entonces, claro, naturalmente quería él en el fondo gobernar la iglesia, el rey de Francia. Bueno, eso no se podía permitir. Eso acaba con la propia institución fundada por nuestro Señor Jesucristo, que tiene que tener una vitalidad y una libertad plena. Bueno, pues eso es lo que no querían muchos príncipes y reyes cristianos.
cristianos, ¿no? Pues hasta cierto punto. Por otra parte, el avance del Islam ya se frena con el final de la Edad Media, ¿verdad? En 1492, Reino de Granada entrega a Bob Dylan las llaves a Isabel la Católica de la ciudad de Granada y con eso se cierra la Reconquista. Bueno, pues los que son de allí que lo conocen de esa zona. Bueno, ese es el proceso de la Edad Media, así en dos palabras. Ahora bien, en medio de eso también, sobre todo en la Alta Edad Media, se da un relajamiento de costumbres tremendo por parte del clero y llegando a los pontífices también. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la crisis que hubo en la propia sociedad civil también. Estaban entremezclados. Uno se agarraban a los otros y se ayudaban o por eso se perjudicaban en el bien obrar, en las buenas costumbres y por tanto tiraban todo hacia abajo. Tanto la iglesia como los reyes y la nobleza y el pueblo de la época. La iglesia, a pesar de todo, consigue, gracias ni más ni menos, la promesa que le hizo nuestro Señor, de que las fuerzas del infierno se prevalecerían contra ella. En el 1050 se establece una normalidad. Es unos siglos de decadencia. La iglesia lucha contra otras herejías que continúan surgiendo, se realiza una profunda reforma religiosa y se consolida la vida eclesiástica. O sea, se consigue realizar una reforma, que es lo que vamos a ver, una reforma cluniacense, ¿verdad? A partir de los benedictinos, de ese gran influjo que ya habíamos dicho en la clase anterior, de las abadías de los monasterios benedictinos. Entonces ahora ya, puesto hecha esa introducción, podemos ya pasito a paso ir avanzando. Bien. ¿Cuál fue el objetivo del establecimiento del poder temporal de los papas? ¿Por qué la Iglesia tuvo un Estado? ¿Quién escribió la Santa Sede? El Vaticano es un Estado independiente. Que si no existiese, ¿qué pasaría? Bueno, eso tiene su origen en los Estados pontificios. Una donación a la Iglesia de terrenos enormes en toda Italia. Eso fue poco a poco siendo reducido hasta quedar en lo que es hoy. Vamos a entrar en los detalles, que más adelante sí lo veremos, ya llegando al siglo XIX, de la historia de la Iglesia. Más, la finalidad de ese poder temporal era elevar el Papa al nivel de los demás príncipes cristianos y autoridades que no fuesen cristianos. Es un jefe de Estado. O sea, es una autoridad también reconocida como tal, no solamente en el campo espiritual, sino en el campo temporal, y así hay que tratar. Además, el poder temporal le sirve al Papa de base para aumentar la influencia moral, incluso material, sobre todo en las naciones cristianas. Hace una nación, un Estado, mejor dicho, hace un Estado constituido, pues tiene medios de tener independencia económica también, poder recaudar, poder distribuir, poder donar y poder determinar una serie de ventajas y avances en ese sentido material, para muchos pueblos y naciones. Ahora vamos ya al siglo IX, damos un pequeño saltito. El siglo IX, por tanto, años 800, con Carlomagno. Carlomagno marcó un auge enorme en toda la cristiandad. La cultura, por ejemplo, occidental llega a un gran apogeo. Incluso algunos historiadores le llaman a Carlomagno como, o dicen que la época de él fue como un renacimiento, primer renacimiento, en el sentido de renacimiento de cultura, no por... Algo pasa. En Carlomagno, no sé si lo sabían o no, pero por ejemplo aquí en el Escorial hay una pintura de Carlomagno donde abajo pone Beato Carlomagno y con aureola. ¿Y eso por qué? Porque precisamente la Iglesia permitió, debido a la fama de santidad heroica que se lo venerase como santo en Alemania,
sé si en otras partes, en Francia. Eso es una diócesis. Aquisgrán, que es donde están los restos de él, Aquisgrán. Y curiosamente aquí también se le puede, bueno, allí por lo menos en el Escorial está ese cuadro. ¿Sí? Pero bueno, esto lo digo para que entendamos bien lo que supuso esa figura providencial, ese hombre mandado por la providencia para empujar y consolidar toda la cultura cristiana y proteger a la Iglesia de tantas adversidades de la época. Claro, murió Carlomagno y por desgracia hubo divisiones, hubo debilidades de sus sucesores y con eso calamidades, desastres en todos los niveles. El peor de ellos, que comentaba antes, ¿sí? Fue un torbellino de divisiones y de luchas en el propio imperio, y el imperio carolingio, y eso arrastró a la Iglesia debido a esa entrañable influencia que había. Entonces, poco a poco, la propia decadencia del Estado, de los estados, se vio reflejada en personajes eclesiásticos. Además de eso, tenemos los normandos y los sarracenos, que continúan atacando, continúan invadiendo, continúan intentando destrozar la obra de la cristiandad. Con eso pasa el siglo IX y nos encontramos con el siglo X, se llama siglo de hierro de la Iglesia, siglo durísimo, dificilísimo, un siglo trágico. Pero dentro de esa tragedia, en la cual se llega a una especie de... se toca el fondo del pozo, o del abismo, en muchos aspectos, de ciertas personas, en materia de costumbres. Sin embargo, la Iglesia no desaparece. ¿Por qué la puede desaparecer? Una empresa en la cual hubiese pasado lo que pasó, por ejemplo, en reinos de la época del siglo X, incluso en algunas diócesis o iglesias, incluso a lo mejor en la propia Roma, era para acabar. O sea, se acabó la empresa, desaparece. Y si el jefe está corrupto, los delegados de no sé qué también, mejor fundemos otra cosa. No. La Iglesia resurge con mayor fuerza todavía. Dios suscita papas santos, teólogos santos, monjes santos, personas que llenas de ímpetu por esa restauración quieren cambiar la situación en la cual estaba postrada la Iglesia, siglo X. Y ahí es la prueba de que la Iglesia no es humana únicamente, sobre todo es divina, de fundación divina, es el cuerpo místico de Cristo. Ahí nos encontramos con la reforma cluniacense. Fue tan profunda, que consiguió el objetivo que se proponía. Fue una renovación prácticamente universal. Empezando por quiénes, empezando por los monasterios. Fijémonos que la vida monástica, vimos en la clase anterior, tuvo su comienzo siglo III, siglo IV, siglo IV, y fue de tal forma que había a veces 5.000 monjes en tal región, 20.000 en tal otra, todo aquello, la vida cenobítica, etc. Eso con santos a la cabeza, que suscitó Dios. Pero claro, eso en Oriente. En Occidente se configuró con San Agustín, también a la hora de traer aquello de Oriente, lo que es la espiritualidad agustiniana, por un lado, la de los agustinos, pero sobre todo fue con San Benito en Italia, como Monte Cassino, como centro de esa renovación. Ahora, San Benito es del siglo VI, y ahora estamos en el siglo X. ¿Qué había pasado para que de ese comienzo tan santo hubiese habido una decadencia tan estrepitosa? Claro, pues es que todo lo que no sube, baja. Entonces, la vida espiritual es así. Dice nuestro fundador, lo comparaba a la escalera mecánica, una escalera eléctrica. La escalera sí me está subiendo. Yo puedo dejarme llevar por la escalera y voy a subir. Pero si esa escalera está bajando continuamente, que en el fondo es la vida tiende a bajar. Y yo quiero subir, yo tengo que hacer fuerza. Porque si yo me paro, yo voy a bajar. Eso es nuestra vida espiritual. Ahora, una vida de un monasterio se aplica más aún, porque son muchas personas. Que si nos ayudan a subir, bajan todos. Una familia. Igual. Si el padre de familia, la madre, los hermanos, si todos no luchan por subir y por defenderse y protegerse unos a otros de la corrupción que existe en el mundo, todas las familias se ven abajo. Subimos las familias de una sociedad entera. Es lo que pasó. Muchísimos monasterios en decadencia
muchísimos obispos, cardenales, príncipes, autoridades, gente del pueblo que ya, bueno, entonces empezaba a decaer, y llegó a esa tragedia. Bueno, ahí viene San Odón, en 1926 a 1942, que fue el tipo de abad tal como lo deseaba San Benito. Era el abad emprendedor, fervoroso, santo. ¿Qué es lo que hizo? En el fondo, poner como centro de la vida monástica lo que tenía que ser el oficio litúrgico, la Santa Misa, la oración en común, la regla bien aplicada, y una regla, además la regla valentina, que fue la base de la reforma cluniacense, ¿verdad? Que me gustaría apenas leer un trecho, por lo menos del prólogo, precioso además, que incluso Monseñor Juan quiso poner esta introducción en el ordo, o sea, en la regla propia de los heraldos del Evangelio, y empieza así, la regla de San Benito. Dice: escucha, hijo, los preceptos del Maestro, e inclina el oído de tu corazón, recibe con gusto el consejo de un padre piadoso y cúmplelo verdaderamente. Así volverás por el trabajo de la obediencia, ¿no? Como dice la carta a los filipenses, no me engaño, se lee en Semana Santa, ¿no? Fue obediente hasta la muerte y la muerte de nuestro Señor, ¿no? El trabajo de la obediencia, el sufrimiento de la obediencia. Entonces, volverás por el trabajo de la obediencia a aquel de quien te habías alejado por la desidia de la desobediencia. Mi palabra se dirige ahora a ti, quien quiera que seas, claro, porque iba muchísima gente a los monasterios. Muchos jóvenes querían entrar a esa vida nueva para entregarse, para dar un paso, para comprender más los misterios de Dios y querer apartarse de la corrupción del mundo de la época, así lo decía. ¿Ya? Antes, que renuncias a tus propias voluntades, que es lo más difícil, ¿no? Que debes no hacer la voluntad propia sino del otro, ¿no? Y tomar las preclaras y fortísimas armas de la obediencia para militar por Cristo Señor verdaderamente. O sea, en un apelo a esa vida monástica íntegra que iba a exigir un gran sufrimiento, un gran sacrificio, pero una gran alegría, porque después iba a luchar por un rey auténtico y no dónde estaba, qué estaba haciendo cada uno de sus jóvenes en aquella época. Bueno. Por tanto, esta regla de los monjes, que la escribió San Benito, según se dice, norma espiritual de muchas comunidades monásticas durante más de 1500 años. Estamos hablando de eso, hasta hoy en día. ¿Dónde está enraizada esa regla? En las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia. Fue escrita en latín y luego traducida a todas las lenguas a lo largo de los siglos. Tiene un prólogo y 73 capítulos. Cito algunos capítulos muy interesantes. Por ejemplo, habla de la obediencia, el silencio y la humildad, ¿no? Habla también, por ejemplo, dice aquí, de las vigilias. Habla del modo de rezar, la reverencia en la oración. ¿Cómo hay que rezar? ¿Cómo un monje tiene que rezar? De esta forma, no de otra. Todos así, porque si no, cada uno se inventa, no levanta las manos y entonces así, entonces así, no, entonces igual. ¿Verdad? Por ejemplo, la excomunión por faltas, o sea, vigilancia, que es lo que hace el monje. Si se comporta mal, hay que llamar la atención, disciplina. Si el monje no se corrige, ¿qué hay que hacer? Entonces un capítulo, ¿no? Corrección de los niños, porque tenía niños también. Pues cómo llamar la atención a los niños, cómo se les educa, cómo se les forma. Importante, ¿no? Herramientas y bienes. Entonces vienen con propiedades. Viene uno de su casa, viene con la maleta, con un montón de cositas que le han regalado, que tenía su cuarto, que tengo un carro yo con ello ahora, ¿no? Yo soy monje ahora, me lo regaló mi madre, mi prima, mi tía. Pues, ¿no? Entonces, los ancianos, ¿cómo tratar a los ancianos? Los hermanos enfermos. La medida de la comida. ¿Hasta dónde puedo comer? ¿Hasta dónde no? Porque si no, desmadre. La bebida, claro. Todo eso, ¿no? La hora de las comidas, comer en las horas de vida, no cuando me apetece. ¿No? Porque llegó a un punto en el cual no sé lo que quería. No puede ser, es una regla, ¿verdad? Los que llegan tarde, ¿qué hacen con los que llegan tarde? A molestarles a la comunidad de la mañana. Mucha discreción. Entonces, el silencio nocturno es muy importante, porque si no, nosotros por ejemplo tenemos eso, se tocan las campanitas, de tal hora tiene silencio. ¿Por qué? Porque uno quiere leer, quiere rezar, quiere ir a acostarse. Porque tiene que escuchar charlas y conversaciones a todas horas, ¿no? Claro, vamos a transformar las familias en monasterios, pero qué interesante sería que a tal hora ya, en casa, se acabó. ¿No?
WhatsApp, pues el móvil, todo está en la cama y todo. No, apague eso. Claro. Bueno, en fin, una serie de trabajo manual, etcétera. Y huéspedes, tenía huéspedes, claro, eso también contaminaba bastante, si no tomaban distancia. Pero venían con las costumbres de su pueblo, de su país, de su origen, y eso lo metían en el monasterio. No, tener una, ¿sabes? Cartas y regalos. ¿Quién escribe? ¿Qué llega? ¿Qué regalos le hacen a los monjes o no le hacen? Visitar eso, ¿no? Los niños, los padres, los hijos. ¿Quién es el amigo de mi hijo? ¿Qué le regalan? ¿Qué no le regalan? ¿Quién le escribe? Todo eso. En el fondo es lo mismo, pero aplicado, ¿no? Hijos de nobles o de pobres. ¿Cómo armonizar eso? ¿No? Muy bonito también, ¿verdad? Los monjes sacerdotes, porque muchos no lo eran. La elección del abad. Los que se van de viaje. ¿Qué cuidados tienen que tener? La obediencia difícil. No defender a otro y no golpear a otro. O sea, desde cuando haya peleas. O sea que calma, ¿no? Obediencia mutua, buen celo y caridad y pues, una serie de puntos. Bueno, pues esto no diría, bueno, ¿qué tiene que ver con la historia de la iglesia y con lo que estamos viendo? Bueno, porque es que con base en la regla de San Benito se reformó la iglesia y los estados cristianos. Ni más ni menos. Europa entera. Si uno va a ver de dónde vienen las buenas costumbres que tenemos, que quedan, que son fruto de la caridad, viene de ahí. Viene de todo esto. La gente se impregnaba de esto porque admiraban el monasterio, cómo vienen los monjes, mira no sé cómo, mira el trato, mira no sé qué. En el fondo lo del evangelio, mirar cómo se aman, mirar el trato que tienen, mirar la vida que llevan los cristianos. ¿Por qué se edificaba en torno a los monasterios? Pues pueblo, hasta hoy en día, cualquier pueblo de aquí que vayamos, monasterio, catedral o iglesia, todo el mundo edifica alrededor. A ver, para sentir cerca la proximidad de ese espíritu. Ahí vamos. Entonces, en el fondo, Cluny, que fue ese monasterio, que fue una donación también de un conde, el conde Guillermo de Aquitania, ¿verdad? Se lo donó a los benedictinos, fue un pequeño monasterio que creció enormemente, pero más que crecer ese inmueble, la iglesia, las dependencias, el terreno, es que Cluny supuso más aún una congregación internacional. O sea, el espíritu de la reforma se empezó a difundir por todos los monasterios de Europa, por todos, hasta el Vaticano, hasta la Santa Sede. Fue ejemplo para los obispos, los cardenales y el propio Papa. Bueno, estamos ya a principios del siglo XII, donde llegó esa reforma a su apogeo, llegando a contar el espíritu de Cluny, que se llama Congregación de Cluny, con 2000 monasterios en toda Europa. Bueno, entonces de ahí, como decía, partió el impulso para la reforma eclesiástica. De esta reforma procede San Gregorio VII, el monje Hildebrando de Toscana. Sin embargo, bueno, se dice reforma gregoriana, realmente fue la reforma gregoriana. Sin embargo, San Gregorio VII dice, no, yo no empecé esto. Esta reforma tan maravillosa que se está dando en la iglesia, la empezó San Gregorio Magno, San Gregorio I, allá del siglo VII. ¿Verdad? Con el gregoriano, con no sé qué. Claro, una primera reforma. Pues subió y volvió a caer. Y vuelve a subir de nuevo. Ahora, San Gregorio VII, cuando era diácono, además de entusiasta de la reforma, con el papa anterior que fue León IX, donde ya había comenzado ese deseo de cambio. Bueno, ahora bien, nos encontramos con un gran problema que se dio. Por un lado, un fervor nuevo dentro de la iglesia que se topa con una lentitud por acompañar eso por parte de autoridades civiles, de reyes, príncipes, emperadores sobre todo. Entonces, el mérito de San Gregorio VII, ¿dónde está? Precisamente en este punto. Él inicia esa nueva etapa de la lucha eclesiástica por sus libertades. Es decir, los obispos los nombra la iglesia, no los nombra el emperador. Los cardenales no nos mete el emperador fulano de tal, el rey tal, los nombra el papa. Para evitar esa garra o ese deseo de controlar lo eclesiástico. Ahí está el asunto de la lucha por las investiduras. Fue eso, ni más ni menos, que tuvo San Gregorio VII. Bueno. San Gregorio VII, un hombre providencial, lleno de energía, de diplomacia, de gran talento. Luchó por esta independencia del episcopado
en unión con muchos personajes civiles que le apoyaron contra otros que no querían, ¿no? Bueno, ahora vamos a la reforma del clero. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, hubo un sínodo en el año 1074. Además, San Gregorio VII utilizó la primera semana de Cuaresma para dar el trompetazo, ¿no? Y dijo así: ¿por qué? ¿Qué pasa? Y lo que hemos comentado antes se reduce a lo siguiente: la simonía, el nicolaísmo y las investiduras laicas. Brevemente: simonía, recordemos, compra-venta de oficios y dominios eclesiásticos. Si yo tengo dinero, yo compro, ¿verdad?, una autoridad eclesiástica en tal lugar que me va a resolver tales problemas. O un lugar, un dominio que es de la iglesia, pero lo compro para mí. Simonía. Nicolaísmo, en el fondo, un relajamiento respecto del celibato eclesiástico. Entonces, había casos que tenían concubinas, que tenían no sé qué, no sé cuándo, y vivían así, y era una cosa más o menos extendida. A tal punto que el Papa Nicolás II, de ese viene el nombre de nicolaísmo, Nicolás II prohibió formalmente en un sínodo, en un concilio, en el año 1059, ese tipo de vida. No puede ser un sacerdote católico que tenga esas costumbres, ¿verdad? Tal será. ¿A dónde le he llegado, verdad? A nosotros. Y las investiduras laicas, lo que acabo de decir: provisión de cargos eclesiásticos por parte de poderes seculares. Bueno, eso fue lo que realmente propició la reforma, esa gran decadencia. Muere San Gregorio VII, dejó un ejército de hombres bien dispuestos a transformar todo, con sus ideas, defensores de todo aquello, de lo bueno. Sin embargo, en eclesiásticos de la curia romana tenía opositores. Y cosas ¿por qué la provincia permitió eso? Fue tal el esfuerzo en reformar todo, y sin embargo muere San Gregorio VII y sube un papa que no era de la línea de San Gregorio VII y que vuelve otra vez para atrás, que fue Víctor III. Un hombre indeciso, un hombre totalmente así, manejable, un desastre. Sin embargo, duró poco. Y claro, gracias a Dios, que la providencia suscitó después a Urbano II, que renueva otra vez el ímpetu y los deseos de San Gregorio VII. Urbano II fue prior de Cluny y fue decidido partidario de las reformas gregorianas. Convoca un concilio en Roma en 1089, donde manifiesta totalmente, sin ningún tipo de ambajes, los propósitos de la reforma, pero sobre todo el sínodo de Melfi. Melfi es un castillo, o sea, una localidad de Italia, mejor dicho, es el castillo de Melfi, que está en una localidad de Italia, no recuerdo el nombre ahora, donde se reunió ese sínodo. Y ese sínodo vuelve a proclamar todos los principios anteriores de la reforma cluniacense, ¿vale? Todos los cánones promulgados, en el fondo, ratifica lo que San Gregorio VII quería, por tanto, un triunfo posterior. Urbano II mantiene la centralización de la Iglesia, que fue indispensable para aglutinar en torno al Romano Pontífice las ideas propias de la Reforma y el espíritu religioso en todas las naciones cristianas, así como el prestigio de la Santa Sede. O sea, se alcanzó tal brillo y tal auge de la figura del Romano Pontífice que, de hecho, ahí empezó, propiamente dicho, bueno, unos pocos siglos antes, pero ya ahí estaba consolidado ese prestigio al punto de nadie contestar, a no ser con gran violencia o de una forma indebida, la autoridad moral del Romano Pontífice. Bien. Hubo dos grandes sínodos posteriores de Piacenza y Clermont, en 1095, y de Clermont en 1099, donde ahí, en este último, se constituye el mayor triunfo de Urbano II. En él se inicia la primera cruzada, la proclama, para liberar los santos lugares. Ahí se produce ese gran entusiasmo. El mismo fue incluso hasta Clermont para ello, por la gran dificultad que había todavía de convencer a las autoridades civiles de luchar por defender a los cristianos que estaban desprotegidos y que estaban completamente avasallados y perseguidos. Nadie se movía.
Pues nadie siempre los están matando. Si hoy los matan a ellos, mañana los matan a nosotros. Si el Papa fue, pero señores, despierten, príncipes cristianos, láncense a la defensa de sus hermanos. Bueno, esa fue la primera cruzada, ¿vale? Muere en julio del año 99 sin una pena, ¿no? También la providencia permite eso. El que lanzó la primera cruzada se conquista Jerusalén, de hecho, pero muere antes de que le llegase la noticia. Porque tardó en llegar. Entonces 15 días tardó en llegar la noticia de Jerusalén y ya había muerto, sin ver el éxito de lo que él propició con tanto entusiasmo. Y ahí es algo de lo que, entrando un poco ya en tema pues, espiritual, ¿verdad? De lo que la providencia permite con los hombres y mujeres providenciales, los santos y santas a lo largo de la historia. Les llama una gran vocación, una gran misión para cumplir, les llena de entusiasmo, pero a veces les pide el sacrificio de no ver el cumplimiento de esa misión a la cual les llama, ¿verdad? Y ese gran sacrificio es el holocausto. Bueno, yo creo que por aquí podríamos dejar lo que es la materia propiamente dicha que tenemos en nuestras manos. Si acaso quisieran ustedes ponderar algo o añadir, quizá mejor, algún punto que alguno tenga como más fresco, que quiera ilustrar más pues, lo que hemos tratado aquí, incluso preguntar, esclarecer, aclarar alguna duda, no sé, o lo que quieran. Pues estamos ya, de hecho, me pasa un poco el tiempo. Mientras tanto voy buscando aquí algo que creo que les va a interesar. Encontré aquí. Pues si no lo sabían, por ejemplo, el Regina Coeli, lo dejamos todos los días a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde. En Pascua, exactamente, y ahora el ángel, exactamente. El Regina Coeli se instauró en el año 590, con San Gregorio I, San Gregorio Magno, ¿verdad? Benedictino. Pocos años después, años 600 y tanto, se instituye el toque de campanas para llamar a los fieles a la iglesia. Hasta entonces no había, con el siglo VII. También en esa época, las lamparitas del Santísimo, que ahora se han retirado porque el Santísimo no está. Esa lamparita viene de ahí, ¿verdad? Lo que es la institución. Ya antes había, de los primeros cristianos, que tenían la palomita con aceite, con la lamparita, bueno. Pero eso todo se quedó oficializado aquí en esta época, ¿verdad? ¿Cuándo se le comienza a llamar a un papa soberano pontífice? Siglo VII también. En la época del papa Teodoro I. Hasta entonces, el órgano, por ejemplo, en las ceremonias religiosas se instituye en el 667, ¿verdad? A partir de ahí. Justo cuando muere San Ildefonso, arzobispo de Toledo, por esa época. Los papas comienzan a utilizar la fórmula de bendición apostólica, también en 673, ¿no? Hasta entonces no. El saludo de la paz en la misa, no como es ahora, digamos, como era en aquel tiempo, ¿no? Claro. Pero en el año 682, 663, por ahí. Bueno. Las hostias, por ejemplo, nosotros como damos hostias consagrables con esa forma y tal, bueno, pues eso, tal como son hoy en día, desde el Concilio de Toledo, el Concilio 16 de Toledo, ¿no? En el año 693, o sea, 1400 años largos, ¿no? El Agnus Dei, el Cordero de Dios, no estaba en la liturgia de la misa, que es de esa época también. En fin, un montón de detalles interesantísimos que podemos ir viendo también a lo largo de estas clases. No sé si hay algo más que podemos... Sí, señor. Yo no sé si esto es pregunta, es afirmación o es idea, no lo sé. Pero yo me ha durado mucho sobre estas cosas que tú has dicho antes. Es decir, el tema de los benedictinos, su regla de vida, incluso me lo he aplicado en mi propia vida, ¿no? También la de mi mujer, ¿no? Tengo la impresión que hay que volver ahí. Los laicos deberían de volver un poco a ver un ejemplo en algunas comunidades de vida como aquellos llevaban, ¿no? O sea, que podamos copiar, porque es muy importante ahondar en esa idea, ¿eh?
porque yo creo que el descuadre que hay de la humanidad es más que nada de regla, es de costumbres sanas, ¿no? Y claro, ¿quiénes enseñan las costumbres sanas? Pues unos monjes que viven bien. Lo que pasa es que hoy no es atractivo eso, no sé por qué, pero no lo es. Porque claro, el descuadre es tan grande que no te puede atraer eso, ¿no? Pero hay que darle a eso una formulación quizá renovada, pero en el fondo volver a eso, a la lectio divina y que copiemos, porque si la gente copiaba la vida de los monjes es porque les gustaba. Sí, claro. Y eso es lo que ha traído la civilización occidental, la puntualidad, por ejemplo. Cuando uno se va a Hispanoamérica se da cuenta del desmadre que hay allí. La puntualidad es de aquí. ¿De dónde viene? De la regla benedictina. Por eso se consiguen hacer las cosas. No sé, es que hay muchas reflexiones que yo haría sobre ese tema y creo que sería bueno ahondar en esa forma de vida. Es muy bonito la lectura divina y tener un horario de levantarse por la mañana y adorar a Dios y después ir a trabajar y divertirse. A mí me gusta divertirme, jugar al baloncesto y ver la tele, ¿no? Pero deberíamos de no unirlo, pero sí encajar a Dios por encima de todas esas cosas, ¿no? Sí, recordar y enseñar exactamente a organizar la vida cotidiana. Creo que eso es una cosa que deben de hacer los movimientos religiosos, ¿eh? Claro, dar el ejemplo en eso. Primero dar el ejemplo, que yo creo que aquí de luego yo lo recibo, no tengo duda. Pero después también motivar, meter a la gente en esta dinámica. Sí, y cada uno a su manera, dependiendo de cada familia, que pueda basarse en ello. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, para haber llegado al punto, hablando del tema de educación, aquí, en esta comunidad autónoma, tiene que salir una ley en la cual se fortifica la autoridad de los profesores delante de los alumnos. O sea, no haría falta, digamos, ¿no? En una situación normal. ¿Por qué tener que hacer la ley para decir que el profesor es profesor de los alumnos y chico, escucha cuando te llame la atención, atiende clase? O sea, ¿dónde hemos llegado? Ahora, si eso está así en las clases, la autoridad paterna, materna, más o menos es lo mismo. O sea, se ha llegado, es lo que usted dice. O sea, ¿cómo regular eso? No pongo un decreto ley diciendo que ahora yo soy católico, por ser miembro de la iglesia, me obligo a esto. O es una cuestión de admiración y de deseo, sí, de imitación, pero claro, hay que estimular eso, lo que usted dice, es muy cierto. Estimular eso una vez más. Porque existe ese ambiente en el cual, pues, a los hijos, por miedo a corregir, claro, se deja. En un tipo de familias, otras no, lo llevan bien, pero claro, las que lo tienen ese principio lo tienen claro, les falta un poco de autoridad, por miedo a pasarse quizá, pero es que todo tiene un punto, ¿verdad?, de equilibrio. Entonces, que hacen lo que quieren los chicos, los hijos, no estudian lo que quieren, ven lo que quieren, leen lo que quieren, con quién se juntan, lo que decíamos antes. Horarios de fin de semana, por ejemplo. O sea, ¿por qué no podría haber, o sea, unos padres no pueden exigir de sus hijos? Primer punto, que no hagan lo que no tienen que hacer el fin de semana por ahí por la noche hasta tantas horas tantas, ¿no? Algunos ya lo exigen. Y ya el padre o la madre se obliga, no, a los 15 años ya es que... Hasta los 18, no sé por qué. Entonces al día siguiente se levanta a las 2 de la tarde, desayuna la comida. O sea, ¿por qué eso? No, se levanta una hora prudencial, descansa un poquito más, no trae minutos, ¿no? Y aprovecha la mañana para estudiar. Pues muchos no lo hacen, ni son capaces de exigirlo. ¿Por qué? Porque no se siente con fuerza, ni apoyo, no digamos social, que no lo hay, pero ni siquiera familiar para poder llevar eso adelante, ¿no? Entonces, eso es una puntita del iceberg de todo lo que existe, ¿no? Habría que verlo otro día. Con mucho gusto lo conversamos en otras ocasiones, ¿no? Es que, por ejemplo, si practicamos el la tenemos aquí en la iglesia la liturgia de las horas. Si escucha Radio María, tiene laudes, tiene las completas, tiene el ángelus, tiene las vísperas y el oficio de lectura. Bueno, si es por la noche, que a lo mejor a las 2 o 3 de la mañana no te duermes, entonces tenemos unos modelos y tenemos una radio. O sea, son apoyos, existen, que nos claro. podemos regir por ello. Ayuda, muchísimo, claro. Sí, y tenemos una cantidad de libros que antiguamente no había tantos libros. Claro, ahí está lo que usted dice. O sea, saber utilizar y servirnos de lo que ya existe, que existe mucho, sí, pero todo desperdigado en medio del caos. Entonces intentar rescatar eso y agarrarnos a lo que sirve. Claro, yo es que creo que son más bien ver personas que hacen eso.
O sea, efectivamente la radio, la televisión, los libros que hay unos medios tremendos, pero como que no, lo tenemos que ver en personas. O sea, yo haría grupitos de gente que viviera esto y que procurara hacerlo ellos, más que los hijos, que por supuesto lo que os he dicho es tan cierto, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a Medjugorje, la primera charla que oí a un sacerdote de allí, me dijo, que fue una bronca, pero me hizo despertar. Dice, no comprendo cómo ustedes se llaman católicos si ustedes no rezan al principio del día a Dios, si lo dejan para la tarde. Eso no es ser católico. A mí eso me dejó temblando. Yo que era un católico de toda la vida. Digo, pues tienes razón, Dios está en el último momento de mi vida y no está al principio, ¿no? Pero vamos, estoy hablando de la oración, pero también es de una forma de trabajar, de una forma de estudiar, de una forma de educar, de una forma de cumplir, de una forma de hacer, ¿no? Sí, lo que usted dice tiene una relación enorme con lo que decía nuestro fundador, los tipos humanos. Exacto. O sea, en el fondo puede haber incluso una predicación y una regla y todo escrito y un montón de cosas, pero si no está eso encarnado, por así decirlo, Exacto. en personas que lo viven de verdad, con la autenticidad, eso no arrastra. De la importancia de nosotros mismos llevar esa conseguridad, claro, empieza por ahí. Y eso sí atrae. Vamos a pedir eso a la Santísima Virgen. Muchas gracias, ¿no? Que aumente y crezca en la sociedad, nosotros y en la sociedad entera, y como conclusión.